Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a otro capítulo más, a otro episodio más de este entretenido podcast Ajedrez a Fondo con nuestra estrella, el gran Leinier. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Qué piensas sobre este invitado, mi estimado Master? ¿Cuál es tu Bueno, opinión? la verdad es que un gran amigo, alguien que aprecio mucho de años y que hemos pasado muchos momentos buenos, ¿no? Relacionados al ajedrez. Va a ser un gran programa, estoy seguro que lo vamos a disfrutar nosotros y lo va a disfrutar mucho nuestra afición. Sí, sobre todo que ha promovido muy bien el tema del ajedrez, ¿no? Él y su partner, por así decirlo, ¿no? Es como una especie de Box 5, pero Box 2, ¿no? Como estábamos hablando hace poco. Sí, yo creo Como un que Goku y Vegeta, como un Goku y Vegeta. ha sido uno de los que ha marcado pauta, ¿no? En el ajedrez hispano, en el ajedrez en español y creo que lo ha transformado un poco, ¿no? Era una cosa antes de él y otra, pero bueno, vamos a hablarlo todo en el curso del programa, así que no nos Precisamente, adelantemos. precisamente. Así que vamos a darle ya nuestra bienvenida a nuestro personaje de cabellera larga, melena espléndida, la verdad, ricitos de oro, diría yo. Pues nada, vamos a mostrarlo, el gran Divis. El Divi, ¿cómo está? Vamos a aplaudir. Muy buenas, maestros. Un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, muy contento de estar en vuestro podcast. No, muchas gracias, Divis, por aceptar la invitación. La verdad lo teníamos pensado con el máster y decimos, aquí invitamos del ajedrez latino que pueda ser una especie de entidad, ¿no? Y pues Oh, obviamente no podías pasar desapercibido pues por todo el aporte que has hecho al ajedrez, ¿no? Desde Chess hombre, 24 y que te hemos venido siguiendo. Y creo que, bueno, yo desde mi perspectiva como ser humano, el máster de su perspectiva como élite, ¿no? Pero ante todo somos humanos, como siempre bromeamos. Y que es entretenido cuando te siguen también de la élite, ¿no? Obviamente. Y pues hombre, para nada, Davis. mí las estrellas sois vosotros. Yo a Lenier, bueno, le amo mucho como persona y como jugador. Siempre soy su fan número uno. Emilio, tú juegas menos, ¿eh? Tú juegas menos, pero ya también te he seguido mucho y ya sabéis, os aprecio Bueno, mucho no, y no es que para mí juego no sé. menos, es que juego en el bajo mundo, ¿no? En el bajo mundo, ahí no se me... Juego ahí por lo oculto, ahí. El máster juega ahí en lo, tú sabes, en el Olimpo, ¿no? Y yo juego en el bajo mundo, ahí, Está muy en los duro el máster, avernos. ¿eh? Me Bueno, gusta mucho. Durísimo. estamos intentando mantenernos ahí. La liga está dura, pero todavía se puede batir uno. No, pero mira que antes estaba mirando por curiosidad porque digo, "Joder, ¿cuánto tiempo lleva Linier entre esos 30 mejores del mundo o algo así, ¿no? Más o menos 20 años. Pero además he visto que en la clasificación mundial, en los últimos años estás en tu mejor momento, ¿no? O sea, eso, Sí, rondando el 10 estás... digo, bueno, la qué verdad que tío, ¿no? sí, tuve buen final de año, ¿no? El Claro. 2023, el torneo, eso lo habíamos hablado en uno de los primeros programas, Ujú, el Sinfield Cup y el Campeonato de Estados Unidos, la Copa del Mundo, ese torneo de ujú. repente me subí, bueno, y me dieron incluso chance de clasificar a los candidatos, pero logré mi mejor posición histórica, que es el 8 del mundo, ¿no? Estuve en el 7 en vivo y eso, pero ahí Espectacular, sí, sí. quiero subir un poco todavía. Vamos a ver si me deja. Bueno, yo creo No, que sí. la nueva generación, ¿no? Que viene dura, pero el máster ahí fuerte, ¿no? No, yo creo que sí, lo principal es porque claro, la edad pesa, ¿no? Pero pesa porque por lo general la gente ya cuando coge cierta edad como que baja la motivación y deja de trabajar Eso un es. poco. Y cuando Ujú, dejas de trabajar, ahí sí hay una correlación directa con el resultado, ¿no? Pero si no ujú. dejas de trabajar, no está muy claro que influya mucho, depende cada cual la forma en que esté y eso. Pero bueno, hay ejemplos ahí de Chucky, Gelfand y esa gente, y el mismo Anand, ¿no? Que es el ejemplo más Sí, clásico. Sí. sí. Además que yo creo que tú tienes también esa ventaja de que tú en tus comienzos trabajaste con poco ordenador, ¿no? Lo habla mucho esto, ¿no? Sí. Los que os habéis trabajado muchos con libros, con tablero y luego te has adaptado bien a la época de informática, tienes esa ventaja con los niños que vienen, que son unas máquinas de calcular y todo, pero pueden tener en un momento menos comprensión, ¿no? Menos Sí, choque de algunas cosas. un tema interesante ahí, la diferencia entre las generaciones que tuvieron los dos mundos, el mundo de los libros y el mundo más del tablero y el mundo y todavía tuvieron tiempo, lo que tú decías, ¿no? De adaptarse bien, porque hay mucha gente que le costó más adaptarse, ¿no? Una generación quizás anterior, pero la generación mía todavía se adaptó bastante bien a la máquina, entonces tienen los dos. Ujú.
Y las generaciones de ahora, yo creo que ven el tablero nada más que para jugar, ¿no? Más luego el Es máster todo Algunos no llevan ni todo tablero, ¿no? pareció... Probablemente. tiene sus ventajas Seguro. también eso. Había gente que decía, bueno, los libros aprendimos muchas cosas también que después tenías que como que corregirlas, porque Correcto. como que, digamos, desaprenderlas, no sé si es una palabra, ¿no? Pero aprendías cosas y ahora como que todo es más exacto, toda la información de la máquina es más exacto, es correcto, todo lo que aprendes y tal. Pero claro, el tablero yo creo que siempre tiene una parte ahí que es insustituible, ¿no? Porque al final juegas en el tablero. Sí, y además, La bueno, parte si humana, los ¿no? jovencillos, Mm. claro, que le vienen a morder los jovencillos y ponen ahí sus semitarras y estas cosas, dice, bueno, ven aquí, calcula muy bien, pero yo esto lo he jugado Sí, durante 10 años y, exacto. y ven, y con blancas muerdes y semitarras Petrov y qué le va a decir la máquina al maestro aquí, ¿no? Pero sí, lo principal es el que te mantengas trabajando. Yo creo que el Sí, jugador que se estoy de mantiene acuerdo. trabajando siempre tiene chance contra cualquiera, ¿no? Y Sí, hablando de 10 totalmente años de y acuerdo. trabajando, Divis, ¿hace cuánto que comenzaste con el tema de la promoción al ajedrez? A ver, ¿no? Porque era lo que nos estábamos preguntando con el máster también, que nos narraras un poco de la historia de cómo se dio todo este cambio. Comenzaron primero con Chess 4, con tu partner, con Batman y Robin, ¿no? Con el Pepón. Gran Pepe. Y sí, que bueno, ahora ya sumaron, más bien dicho, ahora ya tienen a Miguelito, ¿no? Que en el Batman y Robin, ¿quién Ah, sería Miguelito, no? Hay que La, ponerle la otro nombrete mascota, ahí. una mascota, la mascotilla. Sí, no, perdona, porque en el nuevo Batman está Batman, No, Tim hay Grayson, un ¿no? Dick perrito por Grayson ahí. y también, bueno, hay un perrito también, pero yo quería ponerle el Robin chiquito, ¿no? Pero bueno, el perrito, eso ya lo dijiste tú, Divis, pero cuéntanos un poco. Bueno, pues yo empecé un poco antes a trabajar, pero claro, Chess 24 lanza en 2014, sin que lo conociera nadie. La verdad es que los comienzos fueron curiosos, ¿no? Porque es verdad que lanzó con un buen equipo detrás, pero ahí de nuevo sin conocernos nadie. Recuerdo que incluso, bueno, pues fue un equipo ahí a las Olimpiadas de Tromso y nadie te hacía caso, ¿no? Me acuerdo haber dejado tarjetitas y decir, ¿esto qué es? Éramos muy, muy pequeños aún. Y en español incluso costó más, pero le pusimos mucha ilusión. Recuerdo, bueno, pues eso, 2014-2015 con muy pocos seguidores, haciendo retransmisiones para la familia y 3 amigos y empezar a crecer. Yo entré un poco antes de Pepe y de repente, bueno, a Pepe decirle, oye, ponte a jugar con la audiencia y bueno, haz lo que quieras. Y yo, bueno, estoy haciendo cosas y me pongo a verle y está de repente con una escalera, no sé qué, haciendo rata. Digo, este tío, ¿qué está haciendo, no? Pero me hacía mucha gracia, ¿no? O sea, recuerdo las primeras veces, fue muy shock, ¿no? Pues digo, haciendo bromas, riéndose los usuarios y digo, joder, ¿cómo reacciona? Y vi la gente riéndose mucho y bueno, y ahí empezamos a crecer bastante, nos dimos cuenta que el estilo de pasárnoslo bien nosotros era el que funcionaba. Hicimos una primera retransmisión juntos en Gibraltar sin conocernos casi, de hecho, no nos conocimos. Mm, Y fíjate que comentábamos esa tarde, Pepe llegó a la hora de comer y dijimos, bueno, vamos a comer y fuimos a un restaurante cubano que hay en Gibraltar. Pues sí, Y bueno, pues pedimos ropa vieja, se llama, ¿no? sí, La carne así. sí, sí, Estaba muy típico. ropa vieja, empezamos con las risas y nos acabamos enchufando 2 mojitos cada uno. Ahí, esa primera retransmisión juntos, ¿no? Y bueno, salió súper divertida luego. Y a partir de ahí ya se empezó a armar una bola de la gente, ostras, que bien nos lo pasáis, nos lo empezamos a pasar bien. Y nuestro punto de inflexión fue 2016, que ahí la verdad es que con el más de Kariakin fue un salto de todo. Y, y bueno, y ahí pasaron los años hasta que, bueno, pues no me lo esperaba yo cuando pasó, pero bueno, la compra de Chess.com, Chess.com. sí, nos pilló a todos, a mí me pilló, vamos, yo me enteré por Twitter, de repente, wow. ¿no? Que sí, o sea, fue increíble porque además por Twitter estando yo donde se había grabado, porque yo estaba en Miami, que fue cuando se hizo el torneo este del Tour ahí, y, y claro, y Magnus estaba ahí, ¿no? Estaba en la habitación de al lado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y veo ahí en Twitter una conversación con Danny Reigns y lo anuncian y me quedo como, ¿qué es esto? O sea, no tenía ni idea. Fíjate que uno de los jefes allí mismo me había dicho 3 días antes, bueno, tendremos que hablar en unos días.
y algo así muy críptico. Y claro, dicen esto y me quedé como, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, nos pilló en un shock muy grande, la verdad. Y luego hay que decir que la gente de chess.com se ha portado excepcional con el equipo, porque bueno, Qué nos han bueno. dado trabajo, nos han mantenido a prácticamente todos. Incluso diría que muy por encima de lo que necesitaba chess.com. O sea, realmente es un esfuerzo de encajarnos, porque veníamos mucho. Y ahora, bueno, pues en chess.com haciendo unas labores muy distintas de las que tenía antes en chess24, intentando aportar y disfrutando también, hacer cosas. ¿Sí? Bueno, yo recuerdo los años quizás mejores de Chess 24, como tú decías, fueron a partir del 2016, ¿no? 2017, 18, esos Sí. años. Y recuerdo que coincidió con el cambio que yo hice, ¿no? Que vine a vivir a Estados Unidos en finales del 2016, principios del 2017. Y recuerdo que en el 2017, creo que fue en marzo, por allá, el Divis y Pepe estaban en Miami. Yo estaba en Miami en ese momento. Y La fue donde famosa hicimos foto en tenis, ¿no? la famosa cuadrangular aquella Sí, en mi casa. Ese fue el De apartamento que ajedrez yo vivía en también. ese momento en Miami. Y la verdad es que nos divertimos y nos reímos ahí bastante. Y después terminamos yendo a la final del Miami Open a ver a Federer contra Nadal. O sea, eso fue un día memorable. De rebote totalmente decimos, oye, que de repente tenemos 4 entradas y fuimos. La verdad es que estuvo muy bien. Fue Y una fuimos a ver experiencia el muy buena. tenis a Federer con Nadal después de la cuadrangular esa que Sí. fue bien divertida, ¿no? Está por ahí por YouTube. Pero sí, No, fueron los años de más éxito, ¿no? Los años de oro de Chess 24. Creo Sí. que vale la pena mantener eso, ¿no? Porque ustedes, me parece a mí que le dieron un cambio al ajedrez en español, a la manera de retransmitir las partidas y la gente lo aprecia mucho, ¿no? Y se ven los números, ¿no? La cantidad de gente que sigue el ajedrez por ti y por Pepe eh, es inmensa, ¿no? Y eso, claro, chess.com debería mantenerlo y seguirlo trabajando para mejorarlo, ¿no? Así que me alegro Sí. que sigan el trabajo ahí. Sí, es un poco distinto porque chess24 en español funcionaba como, diría, como un poco aparte de chess24 y nos daban mucha libertad para crear y para hacer Mm. nuestras locuras. También los números apoyaban, ¿no? Como decía el máster, cuando en 2016 explotamos, nos dieron esa facilidad de crear. Bueno, lo del cuadrangular con Lenier, por ejemplo, en esos momentos nadie hacía vídeos con tablero así y se nos ocurrió, oye, pues nos ponemos ahí y estaba Junieski, ¿no? También ahí. Junieski Bueno, estaba pues y nos tomamos unos cafés cubanos. claro. Única vez, Emilio, te voy a contar esto. A mí no me gusta el café. No me gusta. Yo no tomo café y me insistió. Fue la esposa de Junieski, creo, ¿no? No, sí, Y. mi esposa estaba haciendo los cafés, sí. Fue la esposa de Fue en el Lenier. apartamento mío, sí. Vale. Pues fue la esposa de Lenier y me dijo, pero este café te va a gustar. Y yo no tomo café porque no me gusta y ese me gustó. Única vez en mi vida que he tomado café y te siempre lo tomaste cuento. Digo, no, el cortito, ¿no? pues El mira. negrito, supongo, el chiquito. Sí. Sí, sí, Y sí, sí. estaba Yo bueno. recuerdo que el niño estaba pequeño, mi hijo estaba pequeño y Claro, se oye, en el video se oye el niño por abajo. es verdad. Sí, por cierto, si se Claro, escucha ya. una niña gritar por aquí es mi hija, ¿eh? No, no vayan a pensar Sí, nada. sí, sí. Es mi gorda que ya tiene como 4 o 5 meses ya va, entonces Fue, ya se Pero fue una la muy pasamos bien buena ese día. experiencia. Sí, estuvo es que súper creo que ese bien. es el secreto en todo, ¿no? Pasársela bien realmente, ¿no? O Claro. sea, en la Totalmente. Sí, eso transmisión, jugando partidas, ¿no? se Pero lo he aunque dicho claro, siempre jugando a partidas Pepe. es un poco más difícil, ¿no? Es como que uno se Ah, reprime y un poco bueno, más, ¿no? la competición es diferente, claro. La competición en la partida estás para sufrir, ¿no? Tampoco, o sea, quiere decir, Sí, en la o sea, partida estás esforzándote, aunque estés ganando, estás sufriendo para que no se te escape, ¿no? O sea, realmente sí, sí, la sí. competición es diferente. Incluso en el Blitz, ¿no? Que es increíble lo que tiene o sea, todos los que hemos jugado ajedrez en serio, ¿no? Le ponemos el corazón y después estás jugando una partida, no sé, la más No, informal no, del el mundo o de corazón sí se Blitz le o lo que pone porque, sea. Una uff, vez que empiezas a jugar, ya no quieres perder, evidentemente, y le pones todo, ¿no? Sí, yo antes me está echando unas de un minuto y me he colgado ahí algo y el cabreo te lo lleva, ¿no? El De ratón cabrea, claro. se lleva el sí, claro. no, Sí, y ese cabreo es el que hoy en día en las transmisiones muchos nuevos youtubers, sobre todo los jóvenes, suelen demostrar, ¿no? Y
Bueno, yo particularmente antes que hubiera esto del tema del YouTube y todo esto, cuando jugaba mucho en ICC o Ajedrez 21 también que existía en ese entonces, ¿no? ICC Sí. era como que la línea de paga y Ajedrez 21 la línea para los del Averno, ¿no? Los del bajo mundo, como Johnny, o sea, como yo. Y pues obviamente yo jugaba Ajedrez 21 y cada que jugaba por ahí retabas y todo esto, y cuando perdí una partida, pues una vez terminé rompiendo mi teclado de mi laptop, ¿no? Y hundiendo el mouse. Entonces dije, no, espérate, modo zen, calmado, no voy a hacer ninguna tontería, estupidez. Y ya dejé de hacerlo, ¿no? Y ya por eso como que siempre, aunque esté ganado o esté perdido, no trato de no demostrar ninguna emoción. Y claro, o sea, es parte de, ¿no? Uno como que en el ajedrez, por eso digo yo que te guardas demasiadas cosas, ¿no? Y te hace más difícil de palabra, de cierta manera, ¿no? Bueno, Es una la habilidad que... competición es muy dura y de hecho en las retransmisiones, claro, las retransmisiones al final lo hacemos para entretener, divertir, Claro, pero también intentamos educar y realmente, bueno, pues Pepe y yo cuando hablamos de ajedrez lo intentamos hablar bien en serio y analizar en serio, o sea, y que es un poco difícil ya de por sí, ¿no? Hablar en serio, hay una no, no, retransmisión, no, ustedes dos. no, pero que quiere decir, cuando te digo una línea o lo estoy Claro. viendo lo que pasa en la partida, yo intento descubrir, ¿verdad?, lo que están pasando en la partida. Con la máquina intentas saber lo que está pensando los jugadores de élite, lo que pueden estar viendo, ¿no? Y enseñar de verdad. Y una cosa que repito mucho a la audiencia para que ellos lo empleen también en sus partidas es, claro, gracias a las cámaras vemos a los jugadores de super élite constantemente, ¿no? Que es una cosa que yo siempre he pensado, joder, como jugador de élite, tener una cámara 6 horas y media delante es un poco incómodo, ¿no? Pero claro, se Sí, ve que tú dices, oye, este tiene +5, está ganadísimo. Él sabe que está ganado, pero fijaos lo concentrado que está. O sea, no está Ujú. como. Y siempre le digo a la audiencia, a ver, no podemos jugar contra ellos, pero como ellos, pero deberíamos intentar por lo menos tener la actitud que tienen los jugadores de élite, que se ve que es que a veces da igual la posición. Los dos están dándolo absolutamente todo. Uno Sí. podrá intentar buscando el atraco y el otro diciendo, aunque esté ganado, se me puede escapar. Y en ese sentido, la pedagogía que intento hacer de la actitud que tiene la élite es muy buena, la verdad, sí, porque es que se ve, ¿no? Las cámaras suman mucho. Sí, el sí, no, lenguaje eso sí es corporal y verdad. claro, Eh, el enfoque con que uno Yo creo que toma los ajedrez, ¿no? mantienen la atención, ¿no? Es por mucho, o sea, el máster es que está en ese nivel, pero yo te digo, cada que he jugado con algún élite en algún torneo, pues yo no mantengo la atención, ¿no? Ya si tengo ventaja me relajo, o empiezo a pensar de que no, este tipo seguro lo voy a meter la pata, y empiezo a pensar de más y, no sé, empiezo a pensar en algún perro que ladró en algún momento, o sea, me distraigo completamente, ¿no? Y pierdo el control de la partida y termino, o sea, sí, reconozco que mi capacidad de concentración no es como la que yo quisiera. Tendo Y, fácilmente a y, se, distraerme y muy se nota rápido, eso, ¿no? ¿no, Lenier? Yo creo que Yo la creo que sí, élite que es. es también la mentalidad, ¿no? En un momento te adaptas a, porque yo creo que es una de las diferencias también, porque lo he visto como que en un momento te adaptas a esperar siempre lo mejor, o sea, no te puedes contentar, es fácil en el ajedrez a veces contentarse con, no Mm, sé, ves un par de variantes y como que te puedes poner Ujú, optimista y decir, ah, claro, esto va a funcionar y tomas sí. una decisión apresurada y juegas, ¿no? Pero como que yo he visto que los jugadores más duros siempre tienen ese hábito de que no, tienes que ir al fondo, ajedrez a fondo, ujú. se llama. No, A tienes fondo, que tocar cherry, cherry. fondo ahí, ¿no? Y esperar que el tipo te va a hacer la mejor siempre, ¿no? Entonces, ese hábito sí lo he visto mucho en la mayoría de los mejores jugadores. No, o sea, todo el mundo comete errores en un momento y hace y juega y toma una decisión impulsiva y tal, pero por lo general son muy, digamos, disciplinados en eso. No, nunca, Ujú. siempre esperan lo mejor y siempre tratan de ir al fondo de las variantes y al fondo de la posición que están jugando, ¿no? Sí, y para mí eso es una cualidad que vale puntos de Elo. O sea, yo realmente, Mm, bueno, pues he visto entrenar a mucha gente y hay veces que veo gente que entrena muy bien, que les ves con las capacidades de otros y ves que tiene 80 puntos menos de Elo. Y es porque precisamente uno se concentra mejor, otros peor. Yo qué sé, yo conozco a Vallejo desde que éramos niños, incluso entrenábamos juntos alguna vez, entrenábamos en un colegio. Recuerdo una vez que estábamos ahí entrenando y entonces sonó la campana del colegio y entonces, bueno, nosotros estábamos en unas aulas y entonces imaginaos que pasan 200, 300 niños con el follón que eso es durante 10 minutos. Nosotros estamos analizando, bueno, yo digo, joder, qué tal. Y bueno, pasa un tiempo y Paco
luego dice, que ha sonado ya la campana. Y dije, ostras, que no se ha enterado. El tipo estaba tan... Y ahí ya lo pensé, ¿no? Ya teníamos eso, 15 y 16. Dije, claro, Es que la este tío capacidad de está... concentración. Claro, pero es una cualidad muy grande que he visto en Sí. gente. Y Paco mismo, por ejemplo, fíjate que Paco, bueno, pues hoy en día, bueno, no ha entrenado tan constantemente, pero sí que es una persona que cuando va a competir da el 100%. O sea, Del puede ser que 100%. luego y eso se nota muchísimo, porque y cuando está en un torneo ya se va a preparar muy en serio, va a poner, eso es un plus y como digo siempre, hay jugadores que he visto con 2.600 durísimos, que en un momento dado pueden ser no tanta diferencia técnica en un 2.700, pero que no tengan esa facilidad de concentración y de competir bien. Para mí vale mucho, la verdad. Sí, Sí, que sin sí, duda. Yo es creo difícil porque que eso y no... bueno, ya la capacidad de trabajo, ¿no? Sobre todo el Claro. trabajo consistente, ¿no? No solo un periodo de tiempo, sino la capacidad de mantenerte siempre trabajando en el ajedrez a lo largo de años es lo que al final te lleva, lo hablábamos en uno de los programas anteriores, ¿no? Ese Y eso lo solamente lo escuché logras y si tienes pasión por el juego, ¿no? Que es el caso miras los principales jugadores de la élite de siempre, ¿no? Son tipos de esos fanáticos totales al ajedrez. Yo le decía la historia a Emilio de cuando trabajé con Leco la primera vez en el 2007. O sea, yo pensé que trabajaba duro y de hecho yo no era vago, nunca fui vago para el ajedrez, pero cuando trabajé con No, él no, me di cuenta si tú fuiste vago, imagínate, yo quedo en la... Ya, ahí me bueno, di de nuevo, cuenta ¿no? que era normal, no sé, levantarte, ver ajedrez todo el día, acostarte, después levantarte, empezar a ver ajedrez todo el día, acostarte otra vez. que ya está, ¿no? Me enteré de que no había nada malo en eso, ¿no? Antes hubiera dicho es un poco exagerado, pero no, estaba bien. Bueno, pero es que Sí, vivías en Y Cuba, trabaja ¿no? Nuestra muchísimo, ¿no? cultura, Y la los cultura jugadores de latina élite es un son poco así, ¿no? diferente, ¿no? Eso sí, creo que influía pero también, ¿no? cada hora suma y de hecho a mí, bueno, pues alguna vez me han preguntado, oye, antes de un torneo hay que entrenar o justo al volver y estas cosas, y mi respuesta ha sido, no lo tengo claro si es bueno para el torneo, pero es bueno a largo plazo, así que Claro. hazlo. Yo siempre le digo a la gente, si tienes tiempo, entrena. Si realmente quieres mejorar, me da igual si tienes un torneo en un día o si acabas de venir. Si puedes entrenar, entrena, porque es lo que está claro que te viene bien. Sí, yo, bueno, pues he sido entrenador de muchísimos años y creo que el entrenamiento es la clave. El talento está muy bien, pero con talento solo no llegas Claro, a nada. Y además siempre digo, por mucho talentoso que eres, si no entrenas, no vas a sacar tu máximo potencial. claro. Hay gente que conozco Filosofía con mucho Dragon Ball, ¿eh? talento. Filosofía Dragon Ball. O bola dragón, como Totalmente, dirían sí. en España. Sí, bueno, ya lo hablábamos antes de empezar, sí, bueno, pues, oye, Bola de Dragón que hemos visto todos ahí de pequeñitos, en cierta forma te inculcaba eso, el dar el salto, ¿no? Cuando Goku, además, ya en momentos de sufrimiento es cuando saca lo mejor de sí, bueno, es competición, ¿no? Dentro de las peleas es competición y trabajo, y el ajedrez es así, y mucho sufrimiento Ujú. también. Sí, Mucho, se mucho, sufre mucho, mucho, mucho. claro. De hecho, a ver, yo de la oportunidad así de ver, cuando la vez que me topé con una realidad que dije, yo sé que mi memoria no es muy buena para el ajedrez, de hecho, para los números también no suelo ser muy bueno, pero suelo captar como que la esencia y suelo recordar frases y eso, pero a veces me pasa como el Chapulín Colorado que mezclo frases o a los Cantinflas también, o sea que es muy normal y muy común en mi día a día. Pero cuando trabajé justo con el máster ahí, que fuimos a Bucarest y todo eso, ¿no? Y vi la capacidad que tenía de recordar la Najdorf, era una cosa así de... Yo por más que veo una línea el mismo día, me olvido. O sea, y no, es que como hablábamos justo en uno de los primeros episodios, yo le creé un rechazo natural al tema del estudio de las aperturas, porque Ujú. era como que ese estudio que tenía que hacer, que me limitaba de ir a jugar con mis hermanos, ir a jugar con mis amigos, de niño, ¿no? Y de hecho, yo creo que la época que más duro estudió fue hasta los 13 años, honestamente. Ujú. Después ya técnicamente ya me vino la adolescencia, me Ujú. rebelé, me puse un chico más rebelde, ¿no? Después ya volví a ser un poco más tranquilo, pero fue esa etapa, de hecho, en la que estudié bastante duro y trabajé bastante duro. De hecho, creo que contigo jugué máster en un Continental, ¿no? En el año 2005, si no me equivoco, que lo Sí, ganó en el Lázaro, 2000, creo, fue en Buenos Aires, en Buenos 2005 Aires, fue, sí. correcto. Que fue un Sveshnikov, de hecho, ¿no? Sí, yo Fue un esperaba, dije, Sveshnikov. estuvo con un niño peruano, ¿no? Este es talentoso, pero bueno, tenía ya 2600, más de 2600.
Y me hizo una Sí, sí, pelican sí. ahí que me veo casi peor con Blanca después de 15 jugadas. Mira, el Sí. Emilio diciendo que no sabe teoría y ahí entrando No, en todo. Ahí, sí, ya. no, en ese momento sí tenía analizadito todo y yo decía, va, se me entra la peli. Es que había jugado contra la máquina muchas partidas, ¿no? Justo con un amigo mío Ujú. que se llama Luis Aguilar, que era no un gran jugador, pero sí más o menos entendía y me hacía jugar contra su computadora y pues en ese época estábamos hablando del Frix 7, Frix 8, una historia de esas, ¿no? Y decía, Sí, bueno, si juego 2005, contra bueno. Frix, más o menos, ¿no? Entonces decía, si juego contra Frix y aguanto, con Lenier puedo aguantar sin ningún problema, ¿no? Era como que más o menos mi visión, ¿no? Y aguanté y hasta quedé bien, ¿no? Y cuando el máster comenzó a repetir, dije, ¿repetir? Pero qué raro, ¿no? Este está borracho, ¿qué, no? Y veo que, claro, tenía que repetir de cierta manera y pues así Sí, me quedé fue. peor ahí prácticamente. Creo que de hecho Oye, fue pues Vale. Emilio, como una secuencia, ¿no? De una partida de Kasparov contra Polgar, me parece, o al revés, Sí, pero fue bueno. la variante esta más aguda de la Pelican con Afid por F6 primero, el negro toma de peón Sí, G y luego juega F5. Y sí, sí, claro, el máster ahí poniéndome a prueba, ¿no? es peligrosa para el negro, pero también tiene potencial, ¿no? Porque los peones del centro de eso te comen si haces algo mal. Y creo que ¿qué hice pasó, algo Emilio? medio mal y los peones no me Y que comieron, pero venían en camino. Sí, no, pero igual acabamos repitiendo ahí, pero esa sí considero que fue una época que entrené muy duro y claro, mi Ujú. objetivo era volverme gran maestro, recuerdo, en ese Continental del 2005. Dije, Y bueno, eras si muy hago la joven norma ahí, ¿no? aquí, vale Tenías por dos. 13, 14 años. Tenía 13, 14, me parece, sí. Mm. Sí, Ostras. venía muy bien. Venía bastante bien, pero claro, ya después es que cuando te cargas demasiado de entrenamiento, pues llega un momento que es como una olla de depresión, ¿no? Tiendes a explotar. Y claro, en mi familia fuimos demasiado empíricos con el tema del entrenamiento, ¿no? Mi padre era más que todo en el tema de revisar, a ver qué está haciendo fulano, cómo entrenó Fischer, cómo entrenó Mengano, y pues, y los Polgar sobre todo, ¿no? El trabajo duro Ujú. ante todo y no había una formación de entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Es por eso que ya después cuando yo tuve la oportunidad, pues, ¡fum! Y ya entrenar como que me gusta, o sea, no voy a negar que la parte histórica, de hecho conversábamos con el máster el tema del episodio de número 1, creo que fue de hecho, de que a mí me encantó más el ajedrez me atrapó por la parte histórica, ¿no? El tema de los matches y Ujú. todo eso de Fischer, ¿no? Y ahora ver las narraciones también es muy entretenido, ¿no? Y creo que eso nos capta, nos llama la atención muchísimo y más o menos así. Pero el tema que yo siempre he notado que a mí se me dificulta es concentración y memoria. Y eso para mí los élites son, ¡guau! Se concentran de una manera impresionante, ¿no? Y el tema de, no solamente digo durante la partida, sino previo al torneo, ¿no? Por ejemplo, a ti, supongo, Master, no quiero que nos reveles tus secretos, al menos todavía, pero supongo que más o menos como que formas una especie de burbuja antes de un torneo, ¿no? Como para Sí, pues dar el es lo 100, ideal, ¿no? ¿no? Ya te digo, cuando te vas poniendo más viejo, la vida a veces va cambiando y Claro, quieres formar la burbuja, pero vienen los niños y Y te te eso te rompen. iba rompen, a ¿no? decir, claro. Al niño le da igual que juegues con Bacher la Graf y tengas que. Claro. Sí. No, Pero no, es que claro, es lo verdad, ideal es ¿no? eso, ¿no? Si ese trabajo de memorización que lo hablábamos también en uno de los episodios anteriores de apertura es pesado, ¿no? Para mucha gente es pesado y a nadie lo disfruta, digamos, tener que repetir variantes antes de la partida. La gente lo que quiere es ir a jugar y jugar ajedrez, ¿no? Pero no te puedes escapar de eso en el ajedrez profesional de hoy, ¿no? Porque eh, si no lo haces, tienes una desventaja muy grande ya en la apertura, ¿no? Entonces, ¿Cuánto, ese cuánto trabajo crees que lleva se. memoria y lleva también mucho, o sea, la repetición, ¿no? Estar mirando constantemente las líneas. Y por supuesto, si tienes buena memoria, ayuda mucho porque no vas a tener que estar yendo atrás para ver qué fue lo que viste, ¿no? Y ahí hay un tema también de tablero. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace, no sé, cuando yo tenía 15, 20 años, que entrenábamos más que nada en el tablero, yo entrenaba con Arián, que fue, bueno, gran maestro cubano, mucha gente lo conoce, Arián Abreu, que después de Raúl, que yo lo mencioné en el primer programa, fue el que me enseñó a jugar ajedrez. En una época trabajé mucho con Arián, ¿no? De hecho, cuando empecé a trabajar el ajedrez en serio, fue con él. Y entrenábamos mucho en el tablero. O sea, esto fue, la computadora estaba, pero no sé, estaban los Fritz, el Junior en esa época, ¿no? Al principio de los 2000. Después salió Rica un poco más adelante. Entonces veíamos mucho en el tablero. Y me era más fácil recordar las líneas cuando estás todo el tiempo analizando en el tablero. Cuando la pasas en la computadora, para mí es mucho más complicado recordarla, ¿no? Mm.
Y sobre todo porque cuando la pasas en el tablero te obliga a entenderla, ¿no? No puedes hacer una jugada porque te da la gana, ¿no? Tienes que pensar realmente y cuando piensas y logras razonar por qué la haces, entonces obviamente es mucho más fácil después recordarla, ¿no? Yo creo que parte del problema de recordar y de la memoria hoy en día en el ajedrez moderno es ese, que muchas veces te falta ese paso de que no razonaste por qué es esta, ¿no? Si estás apurado ahí, y, bueno, es la primera línea de la máquina, sí, sí, la tienes en tu ordenador ahí, la pones ahí y tienes, no sé, tienes 10 archivos enteros de primera línea, pero nunca te paraste a ver por qué esa es la primera línea. No tienes tiempo, no sé, a lo mejor lo hiciste en una o dos variantes, pero te faltaron 20. Y después estás apurado a ir repitiendo y no sé, a mí me pasa mucho eso, que repito para una partida, no sé, digamos la Petrov o cierta línea de la Petrov y la repito ahí antes de la partida o la mañana antes o algo así, y me siento súper preparado. Cuando voy a la partida, sí, sí, me acuerdo de todo, pero después de ese día por la tarde, si tengo que jugar al otro día de nuevo, si no la paso otra vez, me acuerdo quizás del, no sé, del 20% de lo que vi. Yo creo que eso le Mm, pasa a todo el mundo, obviamente, en mayor o menor medida, pero claro, es uno de los temas, eh, yo creo, interesantes del ajedrez moderno, de cómo hacer eso de la manera más eficiente. No sé, Divi, que ha tenido experiencia también bastante con jugadores fuertes en el entrenamiento, cómo enfoca eso, pero es un tema para mí súper Pues, interesante. pues exactamente como has dicho. De hecho, claro, con el que más entrenado ha sido con David Antón y Ujú, nuestros entrenamientos él es con el tablero y yo con el ordenador claro, y repasamos líneas, claro. Y entonces él se pone con el tablero, yo con el archivo y las jugamos. Viene bien para dos cosas. Primero, para lo que dice de la memoria, es decir, cuando tiene que jugar sin mirarlo se tiene que acordar. Y para esas jugadas que Stockfish no te dice, pero él está pensando y dice, ¿y aquí por qué no caballo 5? ujú. Y que no lo pone Stockfish, pero eso pasa muchas veces en las partidas, que has preparado exacto. con la máquina, llegas a la partida y dices, oye, esta que es la más normal del mundo, y te la haces, ¿no? Porque el otro se pone a pensar y Sí, tú dices, joder, si está muy normal. Y quizá a veces Stockfish no la pone porque hay una sutileza tremenda que es imposible sacar en la partida o resulta que no es tan mala y entonces eso viene muy bien. Mi entrenamiento es 100% con el Niñato, además que es mi forma de sumar es eso, el sin mirar tablero y si miramos líneas y estas cosas, pues las miro yo con el ordenador, él ya las repasará por su cuenta después, pero él en el tablero y eso sí que suma mucho. Creo que es mi forma de sumarle a alguien que es de élite, ¿no? Pues porque si no el problema del ordenador es que nos absorbe a todos y si Sí, sí, sabes cuál es la primera de la máquina es muy difícil pensar por ti no, mismo, en pensar no otra. te otra. deja pensar, claro. Hay gente que tiene, digamos, el don de mirar la pantalla y mantener independientemente El su ojo. mente funcionando, pero es complicado, no es Creo que eso nada es una parte trivial, ¿no? clave, ¿no? De hecho, lo que acaban de mencionar ustedes dos, de que Ujú. como la computadora como que te hipnotiza, ¿no? Como que quedas mirando ahí, Sí. no, esta es la única, y ya dejas de, tu cerebro como que se apaga de cierta manera, ¿no? Sí, Eso me yo pasa a mí A mí me bastante gusta a también cuando menudo. el sistema de, o sea, el que va a jugar tiene que estar en el tablero sí. haciendo las preguntas, digamos. Alguien decía, no Ujú, me acuerdo si fue Duo o fue alguien que decía que el ordenador es muy bueno en darte todas las respuestas, ¿no? Pero a veces tú puedes aportar algo haciendo preguntas Eso, interesantes que el ordenador no te va a decir, ¿no? claro, Lo que como el decía Divi filósofo, ¿no? antes, Al que hay final. una jugada evidente que si se la pones a, no sé, a 100 jugadores buenos, el 95 van a pensar en ella porque es muy natural. El ordenador no la pone entre las 5 primeras, digamos, porque él tiene la respuesta, pero para ti no es nada evidente la respuesta. claro, Entonces, es un, ese es un momento clave, ¿no? Tienes que ser capaz de encontrar la respuesta a esas cosas que el ordenador no te da. Incluso sirve para tú preguntarle a tu oponente. O sea, esto es una cosa ya más, pero es interesante, ¿no? Una manera de prepararse. Consejos aquí a los que nos siguen. Cuando quieres preparar una línea, a veces puedes sentarte tú en el tablero e intentar hacerle preguntas a la máquina. Y si ves que hay una pregunta que es complicada para, digamos, los humanos, por ejemplo, pones a otro delante de ti con Claro, el tablero y le dices, a ver, ¿qué pasa si te juego así? Ves que no hay respuesta. claro. Ya ahí tienes un intento súper serio, ¿no? Para jugarlo en tus partidas. Si estamos hablando de apertura, si estás entrenando en apertura. Y cuando después entonces la puedes refinar con el ordenador, ver cuál es la respuesta, ver hasta qué punto es evidente o no, hasta qué punto es, digamos, probable o no que la encuentre tu rival, ¿no? Eso Pero es. esa es una buena manera de prepararse, sobre todo con Blanca, cuando estás buscando
cómo sacar ventaja en una teoría donde todo es 0-0, ¿no? De acuerdo a la primera línea, no a la primera línea, de acuerdo a las 5 primeras líneas de las máquinas, todo está estable, ¿no? Eso Entonces, es. con Blanca se Claro, trata de buscar cosas que sean no objetivamente ventaja, porque obviamente no la hay, sino cosas incómodas y difíciles en la práctica para el rival. sí, Sí, claro. Si igual hoy en encuentras día la una... computadora da así como esas líneas, ¿no? Por ejemplo, en la catalana hay unas líneas ahí que te entregan un peón y el negro se defiende y que Magnus acabó ganando a Wesley también, creo, en una partida de esa, que justo la vimos en un momento de la catalana, me parece, la de B5. Bueno, no voy a ahondar en detalles ajedrecísticos, pero más o menos por ahí donde te quedas con un peón de menos, alfiles de distinto color, pero torres para ambos bandos, pero que es defendible para una máquina, ¿no? Pero para un ser humano, Ujú. pues te aprietan todo el día, ¿no? Y qué incómodo jugar esa posición, ¿no? O sea, sabes que es defendible, pero para una computadora, ¿no? Pero para un ser humano ya es un Sí, poco más complicado, ¿no? las máquinas hoy en día son peligrosas para analizar para todos los niveles si no tienen mucho ojo. Hoy en día han mejorado Sí. tanto que Stockfish pasa de 0,0 a más 350, pero a veces te pone más 2 en igualdad de material sin un ataque evidente ni nada, que tú lo ves y dices, o sea, yo realmente con gente de eso, Sí. nivel David Antón y gente de 2600, he probado a poner posiciones y decirle, evalúame, y la gente se quedaría muy asombrada. Los jugadores de élite se equivocan, porque igual la máquina es lo que digo, puede poner más 250, pues dice, bueno, estoy mejor, que será 0,50, 0,70, pero es que las máquinas hoy en día se han vuelto muy locas en ese sentido, ¿no? Porque es que ven demasiado, de repente la iniciativa que tienen, pues con una precisión de 10 jugadas buenas adelante, Mm. ganan la partida, pero es muy difícil. Y claro, y ya estoy hablando a nivel de Supergran Maestro, a nivel de la gente que está viendo este podcast, muchísimo cuidado, porque es lo que digo, las máquinas te van a poner una ventaja muy grande, tienes que comprenderlo, tienes que hacerlo preguntas, tienes que jugar con ello, y al revés, a veces te pone 0-0 con cualquiera, pues lo que decís, bueno, 0-0, como que 0-0 si me estás dando mate, pero bueno, la máquina se defiende muy fácil, o de repente tiene 2 peones de más, de menos, y ve la compensación. Son muy buenas las máquinas y la verdad es que me ha gustado, no sabía eso de Dubov. Hay que hacerle preguntas todo el rato para que te responda. Y yo una cosa que he hecho bastante, porque claro, cuando yo estoy solo he pasado muchas horas a solas con la máquina analizando, y cuando llevas muchas horas también a veces tienes esa tendencia, te vuelves vago, ¿no? Bueno, voy a dar casi Mm. como o sea, yo no quiero ser realmente el que le da al espacio y al que te rellena solo poniendo y el que te hace un trabajo mecánico, ¿no? A mí me gusta ser el que mete jugadas, yo de hecho le meto muchas jugadas, pienso, pero cuando estás más cansado tiendes a hacerlo, o incluso a mí me cuesta más a veces cuando son posiciones de un toque estratégico, o sea, cuando hay ataques y esto, me resulta muy fácil meterle jugadas, ¿no? Porque es como, bueno, aquí es muy natural pasar una torre o qué pasa con este sacrificio, pero a veces hoy en día las máquinas hacen unas sutilezas que ni te enteras por qué son. Aquí hay que hacer H3 y resulta que hay ventaja. Bueno, pues no lo sé, ¿no? Lo que me resultó muy bien es usar 2 módulos. Yo, por ejemplo, yo confío más en Stockfish, pienso que es el mejor, que además se lo recomiendo a todo el mundo porque es gratuito, pero tienes cualquier otro casi, otro que va a ser peor que Stockfish, ¿no? Que le pongamos una fuerza de 3600, pero el otro que es peor es 3300, ¿no? Es decir, es mucho mejor que Carlsen. Es 3300, pero la ventaja de esto es que se van a llevar la contraria. Te hace pensar, porque de Sí. repente uno te pone 2 jugadas y pone 0,60 y el otro pone 0,10 y pones otra. Y ya te obliga a comparar, lo juegas, ya te obliga a elegir y eso viene muy bien Te ayuda a porque te entender la obliga. posición. Claro, y a Cuando veces ves le pones finalmente cuál tiene la razón y por qué, claro, te y obliga a meterte un poco les en la pones posición. a discutir. Eso es, les pones, y ya eres tú el que te intervienes porque ya no es Dios diciéndote la jugada. Ya hay otro que sabes que es muy bueno, que se están llevando en contra, y claro, tú miras y claro, mira la posición, ves en uno 0,90 y en otro 0,10 y no tienes ni idea, porque es que realmente es lo que digo, es muy difícil evaluar a nivel de las máquinas, pues cada uno tenemos nuestra intuición, además hay que decir que el ser humano hoy los jóvenes sí que he visto que hablan mucho en 0,30 esto, ¿no? La gente en nuestras generaciones, bueno, estoy bien, tengo iniciativa, estoy mejor, Ligera tengo Sí, ventaja, checkpoint. pero un poco peor. Claro, sí, claro, estoy un poco peor, aguanto, sigo, bueno, hago esta optimista, sí, y ¿no?
Claro, pero no estabas pensando de pequeño en poner números, ¿no? Pero esa, Estos esa es jóvenes la hoy en... parte, Divis, que tú que has trabajado con más jóvenes, ¿no? Perdona que justo te corté el impulso, pero ¿cómo piensan realmente ellos, ¿no? Porque tú conoces a muchos jóvenes. Ellos realmente piensan, eh, yo trabajo con muchos, pero de Estados Unidos sobre todo, y bueno, también algunos de Perú. Pero claro, siempre les intento inculcar el tema de ventaja clara, estoy mejor, es posición jugable, ¿no? Para mí siempre todo es jugable, ¿no? Siempre y cuando tenga chance, eh, pero ellos piensan se realmente en acabó eso. 0.30 más 2. Es tremendo, pero se acabó eso. A mí también me gusta mucho el Se acaban simbolito, el más igual, iniciativa. Sí, No. igual. Aquí con cuando les ves ataque, ¿no? hablando a los chavales, dicen, no, aquí pone 0,40, pero luego baja a 0,10. Es así. Hablan así y no es jugable porque pone 0,30. No te dicen está un poco mejor, pero aguanto, como diríamos nosotros, ¿no? No, Claro, claro, pone claro. 0,30 al 40, La pero si le dejas computadora profundidad. Sí, te sí, influencia, o sea, cuando llevas tiempo trabajando acá, incluso para alguien como yo, ¿no? Como dije antes, me crié Ujú, en el sistema tradicional y ujú, te pasas años viendo la computadora y después como que eh, inconscientemente quieres imitarla un poco porque sabes lo dura que es, ¿no? Y en las Ujú, partidas yo me encontraba en posiciones diciendo, no, o sea, sobre todo posiciones donde me siento con mucha ventaja y no encuentro la forma, ¿no? De cómo jugaría la máquina. Entonces empiezas a pensar cómo valoraría la máquina. Estoy seguro que aquí mínimo unos 50, unos 80, venga. empiezas a pensar en números. Te ves ahí muy a poco, Lenier sacando los sí, numeritos ahí. Me acuerdo de una es muy partida, de hecho, difícil que eso, jugué ¿no? en el torneo que justamente que decía Emilio antes, que él fue conmigo a ayudarme en Bucarest en el 2022. Ujú, Tenía una partida con el jugador rumano, Deac, Bogdan, ujú, Deck Bogdan. Ujú, que era una variante de la Naidor del ataque inglés, del negro juega H5 y el blanco entrega un peón, entrega el peón de D5 en un momento, ¿no? Y se queda con los ujú, alfiles y buena compensación, ¿no? Sobre todo por la pareja de ujú, alfiles y en un momento, o sea, me quedo puramente con los dos alfiles y él tiene los dos caballos. Y yo tengo, creo que no sé si uno o dos peones de menos, pero sabes que las máquinas en posiciones donde tiene dominación con los alfiles es terriblemente fuerte, sí, ¿no? Es eso es. especialmente Ujú, fuerte. Y o sea, hace cosas que parecen magia con los alfiles, ¿no? A la veces, geometría, a veces te ¿no? parece Mm, que sí, que bueno, hay compensación, quizá un poco de ventaja incluso, pero no pone directamente más 4, ¿no? Más 3 o más eso 4 es, sí. porque simplemente él sabe ya, o sea, él ve el final obviamente y ve cómo lo ujú. domina todo, ¿no? Y en esa partida me acuerdo que yo tenía los alfiles y sentía que estaba muy bien, ¿no? Pero no veía cómo. Yo decía, yo estoy seguro que cuando ponga esto después de analizar, me va a decir, no, aquí era más 4 con, no sé, además con 4 jugadas, ¿no? Las 4 primeras líneas son, digamos, hasta más 3 por ahí. Eso es Sí, Pero lo la sí, partida peor, sí. fue claro. complicada. Al final gané la partida gracias a los alfiles, ¿no? Los alfiles en la Ah, práctica se impusieron, pero claro, cometimos errores los dos bastante, ¿no? de Pero hecho, sí bueno, pues piensas ya eso. un poco en términos de la máquina, claro. Y los más jóvenes incluso más, ¿no? Porque nacen con Ujú, ella, entonces llegan a pensar netamente en términos de números, ¿no? sí. Y de hecho es un trabajo que hago también con la audiencia, ¿no? Creo que es deber del comentarista el informar. Claro, todos tenemos la máquina y Ujú, sabes que la gente que está siguiendo la partida tiene la máquina. Es mi deber opinar sobre la dificultad de esas jugadas para decirlo, ¿no? Es Claro, decir, oye, esto está ganado, esto pone más 4 y sí lo va a ganar porque esta secuencia es fácil. sí, eso Informar es un poco, clave. a veces, claro, a veces es una línea que es solo una línea que gana, pero si es muy forzada sabes que la va a ver. Y otras veces, pues sí. igual es como ha dicho el maestro, hay 2 o 3 jugadas, pero tienes que decirles, esto es un caos, es que no penséis que porque haya 2 o 3 jugadas que son ventaja, esto puede pasar cualquier cosa. Y eso lo agradece mucho el que está viendo, ¿no? Porque no tienen esa experiencia Claro. y bueno, más o menos uno Decirle puede lo que está saber. pasando realmente, ¿no? En la mente de los jugadores, porque claro, mucha gente Ujú. ve el más 4 y más 3 en la segunda y dice, O ve bueno, la pero barrita, ¿no? ¿por qué La no barrita gana cuando esto, se no? Si dispara, tiene ¡fu! Que hace así, ¿no? 2650 o 2700, lo que sea, Blunder o lo que sea, pero Sí, claro, el buen sí. comentarista los pone de verdad en la realidad, ¿no? Sí, Les yo ahí explica. tengo bastante buen olfato porque llevo muchos años. O sea, yo creo que ya, bueno, aparte, claro, he jugado mucho, he trabajado mucho con ordenadores y también he trabajado con gente buena. Entonces, uno puede saber cuándo huele el error o huele Mm, Hay momentos, bueno, aparte que si es lo típico, si te quedan 5 minutos y hay una secuencia complicada,
ya es muy fácil decir, oye, que no va a hacer la secuencia de 7 jugadas de un sacrificio y luego mover el rey, ¿no? Es evidente. Exacto, Pero, porque tienes como que la dinámica, pues, ¿no? Sabes que tienes que claro, seguir con hay, el hay impulso y veces, de pronto no, un cafecito, ya. claro, la máquina es una locura, entonces esas cosas vienen muy bien para la audiencia, para el disfrute. Al final, a la gente también le gusta que haya vaivenes, que haya grandes jugadas, pero que también haya emoción. Y es lo bonito del ajedrez, ¿no? También, el Sí, que justo a mí pase. me llegó un cafecito de mi querida esposa, ¿no? Para hacer un pequeño receso en mi voz. Divi, y quería preguntarte, hablando ahora bastante de las máquinas y tal, el tema que, bueno, mucha gente está hablando ahora, como hay tantos ajedrez online, el Me tema leíste la mente. de las trampas online, que hemos hablado, creo que en cada Es, episodio anterior lo hemos tocado, que sea de refilón. es Eh, el tema de moda, ¿no? Ahora mismo el ya. tema de moda, el Pero tema es de moda. que quita, justo hablábamos con el máster, ¿no? Y yo creo y comparto esa visión de que un buen tramposo es imposible de agarrar, para mí, en mi opinión, y online me refiero. En vivo ya, bueno, lo escaneas, lo desvistes, no Sí, sí, sé, claro. Y en vivo es mucho puedes más hacer lo que complicado. sea, Pero, o pero sea, tiene Eh, salvación el ajedrez online, ves que es grave la situación, ves que se pueden hacer cosas, qué se puede hacer, qué es evidencia. Mucha gente habla de la evidencia, o sea, no acuses sin mm, evidencia. Otros dicen, bueno, pero ¿cuál es la evidencia? No? Si no ¿qué hay es cámara ni evidencia? hay nada, la evidencia va a tener que ser forzosamente estadística de algún tipo, ¿no? Se puede claro. tener evidencia. ¿Cómo ves un poco todo ese tema? Sé que hay bastante ahí, Es pero un, es un Expláyate, tema, Divis, expláyate. bueno, es el tema más peligroso para el ajedrez online sin ningún tipo de duda. Las trampas online existen, es una cosa que sabe todo el mundo. Hay alguien haciendo trampas ahora mismo. Y el martes de titulados aún hay más gente haciendo trampas. Lo que no sabemos claro es el número o incluso no sabemos si en el Champions Tour con 2 cámaras, que hay ya que es, bueno, la gente tiene que saber, ¿no? Cuando se juegan estos torneos del Tour, no solo tenéis esta cámara que veis, sino que tenéis que poner una por detrás con el una segunda móvil, cámara, el claro. micrófono. Intentas complicar todo lo Ujú. posible, pero hasta qué punto puedes controlar que alguien tenga un pinganillo. Hubo uno en un torneo, cuando se hacía en Chess 24 todavía, se pidió enseñar los oídos. Sí, yo Eh, recuerdo. a- a- Yo recuerdo claro. que en Chess 24, O en sea, algunos torneos te chequeaban el oído pero por ejemplo, por cámara. lo que hablábamos con el máster también era y los zapatos, por ejemplo, ¿no? Sí, esa Sí, cuando estamos en casa puedes y lo quieres controlar. hacer, yo creo Puedes que eh, hacerlo. sí, rayan lo imposible, tener una seguridad alta, sí, digamos. claro. Sobre todo O un sea, gran maestro realmente fuerte, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Sería muy difícil porque de encontrar una jugada difícil lo puede hacer, ha estudiado, entrenado. Ahora lo hace un novato, pues bueno, sí. ya Igualmente, los que juegan online y los que están llegando, la mayoría son grandes maestros muy conocidos. Yo por el 95% de los que veo pondría la mano en el fuego. O sea, a mí me extrañaría muchísimo. Pero claro, puede haber ese uno que se me escape y que pueda tener dudas. Y yo he visto momentos yo tengo mis sospechas de gente concreta en el pasado y esto que diría, esto que ha pasado aquí, ¿no? Ujú. Incluso con cámaras y estas cosas. Luego, bueno, pues está el tema que está muy de moda, el martes de los titulados, que al Donde final no hay cámara. nadie juega con control, ahí ya hay Ujú. que fiarse un poco más de estas cosas y lo que dice el máster, por desgracia, hacer trampas no es tan difícil. Encima, pues hay gente con muy mala fe que te dedica a poner cosas para hacértelo más fácil el hacer trampas y si no tienes control, pues te tienes te que da fiar al ideas, fin. ¿no? O sea, bueno, pues sí, o sea, realmente, claro, si buscas en internet seguramente lo encuentres cómo hacerlo más fácil, claro. Y entonces ahí chess.com lo que tenéis que hacer es un registro de las partidas, tienen un método, unos algoritmos y estas cosas. Y el problema que está surgiendo hoy en día, que se están usando unas estadísticas que no están construidas para eso. Es que eso es muy importante. La estadística que muestra de revisión de partidas, que es atractiva y que todos Ese yo creo que ya le porcentaje, dan. ¿no? Claro, el Sí. porcentaje lo da. Yo le doy por curiosidad también para saber Sí. estas cosas.
pero no está construido para pillar trampo. Es como una herramienta que se hizo más de cara al aficionado, más un poco incluso de marketing, más para atraer, ¿no? Un poco para que te Aparte vicies es a un darle. módulo muy débil, ¿no? En ese momento, porque te muestran, el módulo cambia muy rápido su percepción, Claro, según. es un módulo que igual está usando el de la nube con una es un módulo que no es Stockfish 3600. Claro, no Claro. tiene nada que ver. Pero sobre todo no está construido para eso. Realmente esa estadística te puede engañar mucho. Un ejemplo, fíjate, yo ahora este año pues estoy jugando con un equipo de aficionados aquí en la Liga Madrileña de Madrid. Y entonces, bueno, pues he jugado 7 partidas contra rivales de 1800, 1900 de Elo, ¿no? O sea, gente que sacó 500 puntos. Bueno, bueno, juego mejor que ellos y entonces los supero y he ganado todas las partidas. Claro, mi media de esas partidas de estadísticas o algo así, porque yo llego y la paso aquí y la veo, ¿no? Bueno, pues estoy en 95% o algo así. Claro, tú te vas a las partidas de Linier de la Sinque Field Cup. No lo he comprobado, pero Linier estará 90, 90 Quizás está menos, bastante 80 bien, y algo. quizá un poco menos. ¿Y qué dices? El Divi se juega mucho mejor que Linier. Claro, eso lo Y dices, comentábamos también aquí. Es mucho más fácil tener una Sí. puntuación alta contra una oposición débil. claro, Lenier va a tener mucha menos puntuación jugando contra Carlsen que jugando contra mí. Porque no le pones. Claro, a mí no me ponen en problemas, me equivoco un poco y no lo aprovechan y vas haciendo las jugadas buenas. Es que, claro, cuando tienes tu plan y estas cosas, porque no está designado para eso. Yo, de hecho, alguna vez, fijaos, estas partidas que hablo, he venido y digo, joder, qué mal he jugado, se me ha escapado estas cosas. La paso primero pues, con el Chessbase, la paso con Stockfish y Stockfish me dice, joder, aquí he jugado mal, aquí esta. Yo he jugado una partida objetivamente mala, pero luego le he pasado aquí, me pone un porcentaje altísimo, porque es lo que dice el maestro. Yo sentí que la apertura la jugué mal, que se me escaparon, pero a partir de la jugada 20 mi rival jugó peor y fue todo muy plácido. Y claro, y quizá mis últimas 20 jugadas no eran la mejor del módulo, pero no pierdes ventaja porque a veces pasa, ¿no? Juegas en una posición fácil y tienes. Entonces, el fallo de la gente es usar ese tema como referente único. Claro, Y es lo que digo. claro, no se puede usar como No, sí, sí. parámetro único, ¿no? Hay que Algo, verlo. o sea, algo tiene que ver. Es decir, Te da, sí, una impresión inicial, pero claro, si vas realmente a comprobar que alguien está haciendo trampa o no, tienes que obviamente mirar muchas otras cosas, ¿no? claro, Sí. y obviamente el porcentaje que yo De tengo hecho, en ir la partidas partida a lentas más. fondo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Eso creo que sería. Sí, claro. O sea, lo que usan los algoritmos que usan el equipo antifraude no son esos que la gente ve. Si no, sería ridículo, ¿no? Hay otros. Y bueno, por supuesto, luego hay que medir cosas con el tiempo, cosas como. Hay cosas realmente avanzadas para mirarlo. Entonces, el problema es si solo nos dejamos guiar por eso, te estás llevando engaño. Primero, porque depende mucho del rival, depende mucho de la posición que juegues. Es decir, si Lenier y yo jugáramos un match ahora sin damas, los dos en porcentaje íbamos a tener mucho más, porque es que los finales es mucho más fácil no equivocarte. Es así. Me pones juego un match con Lenier, los dos con damas. Me gana 5-0, él va a tener 92% y yo voy a tener 84, 85. Y voy a recibir mi 5-0. Sin damas, me va a meter 5-0 también, pero él va a tener 95% y yo 90%. Un Va a porcentaje ser más así. bonito, ¿no? No, Pero con un claro. porcentaje más bonito. Más Claro, porque fácil los jugar sin finales, damas. los finales, sobre todo que Bueno, tal pero como depende, está. para los niños no es muy fácil, ¿eh? Porque tú quieres jugar No, contra no, un pero niño no, pero y llevas hablo al de final y. cómo mide la estadística. Es que Ah, realmente claro, para claro. bajar porcentaje es una Ujú. desviación respecto a la mejor jugada. Con Ujú. damas en un medio juego, la desviación es +4 y te Es dice has mucho jugado más, claro. fatal. Sin damas te van ganando por 0,20 poco a poco, ¿no? El maestro no me va a dar mate en 20. Me va a ir Claro. apretando poquito a poco y la máquina va a decir, bueno, no has hecho la mejor, pero como te has desviado 0,15, da igual. Pero claro, todos sabemos, me va creando un peoncito, me cambia la pieza que no es, esto, y te ganan. Así te ganan los finalitos. Entonces hay que tener cuidado. El caso que está de moda, ¿no? Por ejemplo, ya el tema Kramnik y gente como José Martínez, que
que fíjate, José Martínez, ejemplo perfecto de... La verdad es que te quería preguntar, Emilio, sobre el estilo peruano, ¿no? Yo no sé qué pasa. José Martínez, yo estoy acostumbrado a ver ya desde hace muchos años pues una serie de jugadores peruanos que igual en Madrid teníamos a Juan Reyes, ¿no? Que es MI, pero luego hemos tenido por aquí a Miguel Muñoz, otro ejemplo es Renato Terry, jugadores que en lentas clásicas, bueno, pues no son tan fuertes, pero que todos sabíamos que en semirápidas es mucho mejor. Luego está José Martínez, que en lentas ya es muy duro, un jugador de 2.600, pero es que a rápidas, pues como todos estos que yo les conozco que eran MIs, pero jugaban como GMs a rápidas, pues José Martínez es un jugador igual que a lentas, tendrá un elo de 2.620, 2.630 y a rápidas pues es que juega 100 puntos más por lo menos, ¿no? Pero claro, es que tiene un repertorio y una forma de jugar que te va a hacer que tenga más porcentaje, que además que es lo que digo, ¿no? ¿Qué pasa en Perú? ¿Por qué todos tenéis ese repertorio clásico, ¿no? ¿Hay Creo que una escuela Pero, ahí o no? lo pero él tocábamos levemente en juega, el podcast, la entrevista que le hicimos a sí, Josecito, ¿no? Que yo recuerdo a Terry, por ejemplo, bueno, no solo del mundo online, sino que jugamos el torneo que hacía referencia a Josecito en el programa, fue este Armagedón que se jugó en Berlín. ujú. Y la verdad es que Terry, yo no sé, Terry en ajedrez clásico tiene 2.400 algo así. No, SMI, ¿no? 2500 Es creo más alto ahorita, Ah, vale, 2510. 2.500. A mí no me Pero suena. la verdad es que sube mucho el nivel en Blee, ¿no? Ahí en Blee se le hizo difícil a la gente y estaba So, Chanclan, estaba yo, o sea, la liga estaba bien fuerte y se batió Es ahí. que, Y por las partidas, la manera en que jugó eso me pareció que era mucho, mucho más duro en Blitz que digamos Claro. en lenta. es que tienden bueno, por lo general a ver, Josecito para mí es como que la excepción al ajedrez peruano, diría yo, ¿eh? Así siempre lo conocemos nosotros como él es el diferente en el sentido de que es el que más, a nuestro modo de ver, y hablo por muchos maestros también, es como que el que más ha estudiado un poco más. Es de hecho el más estudiado, se podría decir, el que más se ha preparado en aperturas, aunque él niega que no, pero yo siempre digo que sí, y bueno, tampoco le voy a debatir eso. Él cree que su estilo es más, y su estilo es un poco más sólido, aunque él dice que es súper agresivo, pero yo le digo que no, pero bueno. Pero es como que un debate, ¿no? Un debate entre amigos, no hay ningún problema. Pero él siempre suele tener muy bien estudiadas sus aperturas, ¿no? Por ejemplo, siempre juega la Bobo India y la juega desde hace años, siempre jugaba la inglesa, ahora se ha decantado por el peón rey. Y el estilo peruano es mucho más metido al medio juego, diría yo, por la Eso. influencia de nuestra leyenda Granda, por así decirlo. Aunque Granda solía jugar las aperturas de una manera más desprendida, en el sentido de que jugaba más cosas. Por ejemplo, yo soy muy limitado. Yo juego caballo F3, saco el alfil en G2 y ya después pienso, ¿no? Y es un poco aburrido también jugar así, pero bueno, acepto como que de cierta manera ciertas limitaciones que tengo de pequeño, ¿no? Pero la mayoría, Jorge también es más o menos medio parecido, suele jugar casi lo mismo. Entonces es como que se mantiene un solo repertorio, una visión bastante limitada que no recomiendo, obviamente, pero que se le pone mucho peso al medio juego y sobre todo a no dar partidas por perdidas, porque casi siempre quedamos perdidos, ¿no? Entonces, como siempre quedas perdido, desarrollas una habilidad nata, ¿no? Innata, perdón, de aprender a defenderte Tenacidad, como ¿no? gato panza arriba, ¿no? Entonces, una tenacidad, correcto. Entonces, ese es básicamente el estilo parte del estilo del ajedrez peruano, ¿no? Que pues, te vuelves tenaz, sigues luchando. Y de hecho yo juego mejor cuando estoy perdido que cuando estoy con ventaja, ¿no? Cuando estoy con ventaja, el porcentaje que tengo de ganar es más bajo que cuando es una posición compleja. Simplemente Curioso. me tiendo a relajar muchísimo, ¿no? De hecho, he perdido hasta posiciones con literalmente dama de más y 30 minutos en el reloj, ¿no? Porque me relajo y me dan mate. O sea, me ha pasado en Ya. torneos oficiales, ya siendo gran maestro de más de 26. Y claro, eso es no es que me pasó cuando era niño, me pasó 3 veces. O sea, en otro perdí un final de torres con un peón de más, me jugué rápido y me dieron mate, ¿no? O sea, pasa. Entonces, pero el ajedrez peruano le pone mucho peso al medio juego principalmente y a Sí. la tenacidad y un poco al cálculo, diría yo. Aunque nuestro cálculo no suele ser tan bueno, pero como que esa es como dicen en Cuba, enhierbamos la cosa, ¿no? Tratamos de ponerle ahí un poquito ahí, ensuciar la posición, si estamos perdidos, pues metemos algún truco. Es parte del estilo peruano, diría yo, pero Y es a mí me básicamente por la gusta escuela mucho. de Granda, ¿no? Me gusta mucho que realmente haya este estilo tan reconocible, es lo que digo, es que
Sí. Es que es una escuela en sí y es Se bonito, puede ¿no? ver un poco en todos los jugadores peruanos, yo creo, sí. Sí, tenéis Sí, hay ese La como que ese ADN, tenacidad y ¿no? la fuerza un poco más marcada en el mediojuego que en el énfasis más en el mediojuego que en la apertura. Sí, 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 pero eso es por la escuela que tuvimos o sea, no la escuela, sino creo que la impresión que tuvimos siempre es de Julio Granda, ¿no? De Granda, ¿no? Nuestra leyenda, sí, y básicamente como que todos tratamos de emular, porque es normal, ¿no? O sea, siempre todo país intenta emular Mm. a su estrella, ¿no? Y Granda siempre fue un referente para nosotros. Y realmente, aunque, claro, ese estilo de juego ya no es aplicable a esta generación, pues, ¿no? Pero el tema es cómo le quitas eso, el inconsciente colectivo que hemos desarrollado en el ajedrez peruano, ¿no? Porque ese Pues, estilo ya no se puede jugar hoy en día. O sea, tú lo ves en rap porque es súper creativo, que a veces se pasa por la franja el tema del repertorio y pues a cada rato lo machacan, ¿no? O sea, ya se sabe que ese estilo sí se aplaude, creo que se juega en Europa del Este también, en Rusia, bueno, en la ex Unión Soviética, en varios países de por allá, pero que ya sencillamente no funciona. O sea, es la realidad, no funciona ese estilo. El estilo que funciona ese, bueno, si quieren seguir, como conversábamos con Lázaro también, si quieres seguir un ejemplo de qué es lo que se debe hacer siendo latinoamericano, Lenier Domínguez, ¿no? Que es la claro. realidad, ¿no? Es el único referente que tenemos, o sea, la gente puede decir, no, que también teníamos a Nairo, sí, eran otras épocas, yo estoy hablando de la época actual, ¿no? Que teníamos a Mekin también, pero todos trabajaron de cierta manera, ¿no? Pero yo particularmente, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo el tema de saber que tengo que sentar a estudiarme en las aperturas, aunque las estudio de cierta manera, pero es como un dolor de muelas, ¿no? O sea, es una cosa que me es difícil. No voy a negar que no y trato de agregarle mi toque y ponerle mi juego, mi peso en el medio juego, pero trato de mejorar un poco y bueno, ahora se me ha dificultado un poco más porque di un bajón de elo también, pero trato de aprender un poco de otras visiones, ¿no? Pero tratarle de ponerle siempre el sello de uno. Pero es que el sello del ajedrez peruano es como que no llamaría orgullosamente una escuela, porque no creo que debería ser algo imitar, salvo por la parte de la tenacidad, en realidad, ¿no? De no dar nada por perdido. Yo recuerdo estar Pero- cuando fui a Perú, la única vez que fui en el 2011, jugué un sí, par de torneos que por cierto perdí con el máster ahí, me ganó buena partidita, verdad que jugamos en Cusco, cierto, cierto. Sí, de hecho sí, estoy sí. abajo en el marcador personal ¿Verdad que sí? con mi coanfitrión. Increíblemente, ¿eh? Ojo, ojo. Pero en ese Está bueno viaje, para ponerlo. me ganó buena partida. Peón aislado ahí, me atacó en el flanco rey. Sí, 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 me acuerdo Pero que me jugué tiré varios ahí. torneos de Blitz, recuerdo, bueno, estuve en la famosa Plaza Francia, ¿no? Creo que Sí, 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 sí. jugando Blitz ahí con la gente y se ve que la gente que hay cultura de ajedrez, o sea, que hay gente que juega bien, nadie los conoce, pero juegan bien. Y jugué un par de torneos de Blitz, igual me fue difícil, ¿no? No me acuerdo cómo quedé, pero sé que no estuve sufriendo, Claro, ¿no? la O Plaza sea, estaba Francia también Cori, es. estaba Granda, jugó, estaba en Master, pero las demás gente, o sea, gente ahí que yo ni conocía, que jugaban bien rápido. Mira, Sí, es Emilio, que que la te iba a Plaza Francia decir. es eso. Se juega mucho a rápidas, ¿no? Ahí crecí yo, de hecho, también, ¿no? Sí. Ujú. Oh, te, Sí, te dime, iba a dime. decir que ese estilo de jugar aperturas poco principales, y yo entiendo el miedo que se tenía antes de jugar secundario y de enfrentarse a gente que estudiaba mucho. Hoy en día creo que es más fácil prepararse rápido cosas Sí, secundarias. Sí, Me voy del top 20, no estoy hablando del top 20, ¿no? Pero sí, a sí, nivel no, el top incluso 20 gran no. maestro, claro, es otra cosa, pero incluso a nivel gran maestro, sí, prepararte tus basurillas y con veneno y hacer daño es más Sí, sí, fácil sí, sí. porque la máquina te propone una jugada que casi nadie hace, la inexplorado analizas. y que es jugable, muy jugable, claro. Sí, entonces para mí es más fácil prepararse hoy en día y sacar del terreno conocido incluso a alguien muy bien preparado que antes que tenías que pensar en el tablero. Entonces, Emilio, te animo a que te prepares. No, no, Juega pero sí me caballo. preparo, hombre. Sí intento y- prepararme. y- Lo que y pasa que así me ahora, gusta. con todo lo nuevo que me está aconteciendo, gracias a Dios, todas las bendiciones, pues ahí. Claro. De cierta manera, yo Es me difícil. motivé mucho a prepararme cuando comencé a entrenar con el máster, ¿no? En Bucarest, me acuerdo que me Claro. dio un impulso y comencé a ganar torneos, me fue bien en la El hombre quería Olimpiada, estudiar recuerdo apertura en también. serio a partir de ahí.
Ojo. Sí, a partir de ahí, pero se me fue rápido la motivación, duró 3 meses, creo. Se desinfló el globo. Sí, Es que es fíjate, verdad, ¿no? O fíjate en sea, mí. cuando justo escuchábamos perdona, el tema de Kasparov justo dio una conferencia, recuerdo ahí, y le preguntó a una persona, ¿no? De qué pensaba de si alguien de 30 o 40 años podía volverse gran maestro, ¿no? O aspirar. Kasparov dijo que sí, que tiene toda la capacidad, el tema son las responsabilidades, ¿no? Que, bueno, Ujú, tienes cuentas que pagar, pañales que cambiar, leche Sí, que comprar, ese entre es el otras tema en cosas, realidad. ¿no? Y sí, claro, entonces tú quieres ver la catalana, revisar la full o la Nidor, pero tu bebé está llorando y tienes que ir a cambiarle el pañal, por ejemplo, ¿no? Entonces, o tienes que pagar la cuenta de la luz, o te cortaron la wifi, ¿no? Entonces, tienes tantas preocupaciones que es diferente, ¿no? Entonces, por eso los niños talentos suben demasiado rápido, porque Con ellos 20 juegan para años tienes divertirse, todo, lo ¿no? puedes hacer todo lo que quieras, claro. sí, Sí, o sea, pero no es una excusa, pero es una realidad, ¿no? Y es un poco claro, más difícil organizarse, creo yo. sí. Y lo que yo creo que hay que hacer es, se pueden jugar aperturas serias, pero también quitarte un poco, es decir, para jugar la Nidor todo el mundo está súper bien preparado contra la Nidor, Es verdad. súper Uf, bien. Contra la Taimano también un poquito menos. Un Contra poquito la menos. Paulsen y la Khan ya un poquito menos. Y ya como le he por dicho, eso yo juego Pepe, Lo Kelly. Aunque me bueno, han lo dado que... unas estrelladas. Sí, bueno, el O'Kelly lo que pasa es que lo considero de un Sospechosa, sí, paso por sí, por debajo, eso. claro. Pero, por ejemplo, Pepe ahora ha empezado a jugar la Kalashnikov. A nivel de, eso es, igual un 2700 sí que te aprieta, pero No, el juegas con el resto, máster eso, no pones ni una, te lo garantizo. Yo le claro, justo a un amigo mío estaba jugando la Kalashnikov y le dije, mira la partida de Linier contra José Cubas, ya. Y se le quitaron las claro, ganas, ¿no? Que te dejan sin claro, juego, ¿no? Te agarra un pero tipo duro y quedas así, ¿no? claro, no, pero no se la juegas a Lenier. Al Lenier hazle 5 y hazle el Berlín. Ahí, No, no me hagas Berlín. que se aguante, que se aguante. Pero digo, a Que nivel, sí. o sea, a nivel 2400, Sí, 2500, no, la no, es muy bueno, Kalashnikov, la sí, yo estoy gente de acuerdo. la ha echado, Estoy de claro, la ha acuerdo. echado mucho menos eso, y te la Claro, miras bien. Le Y bueno, analiza la menos, máquina pone correcto. cero. sí, Claro, y es tienes claro. esa ventaja. Hay muchas líneas de ese estilo que se pueden probar muy bien. Y como digo, claro, olvidemos nadie de los que nos está escuchando, o igual uno o dos. Yo, bueno, tengo amigos, Alan nos escucha, ¿no? Alan Pichote fue el primero que me dijo, oye, muy interesante lo que has contado antes del eco, me lo comentó Alan el otro día, ¿no? O sea que sí que tenéis gente que os escucha muy buena, ¿no? Pero la gran mayoría no va a tener el problema de jugar contra Lenier y podéis jugar Sí. otra. Entonces, No, ese tipo de líneas preparadas con máquina son interesantes, la verdad. Sí, claro. sí, no, de hecho, recuerdo ahora que dices el tema de la línea preparada con máquina, una vez vi, a mí me gusta hacer esto, ¿no? Veo una revista, estaba leyendo New Chess, me había asociado y veo que habían recomendado contra E4, caballo C6, ¿no? La Ninsovic, ¿no? Y recuerdo que se la comencé a jugar al Master en Blitz, me acuerdo, ¿no? La Pero me jugamos un poco, sí. masacraba primero y luego la revisaba y la revisaba, la revisaba y hasta que el Master ya en un momento contra E4, caballo C6, me jugó caballo F3 y dije, bien, victoria moral, ¿no? Ya está bien. le, le hacías, Sientes así como que ya. le hacías el 5 igual, pero te sentías. Sí, sí, sí. No, 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 hasta mis peones no pasan usualmente la cuarta fila, que no me gusta hasta que pase el medio juego por seguridad, ¿no? Por seguridad. Sí, Pero es eso, ¿no? O sea, eso que dices es muy, pero muy cierto. Estoy totalmente de acuerdo, porque no todo el sí, mundo vas a enfrentar a Lenier, a Gukesh, a Caruana, a sí. Carsen, ¿no? Creo que Y, incluso es para mí muy bueno el entender eso porque eh, pues en los torneos que yo juego, ¿no? Que es 2600, 2650 para abajo, más o menos. Hay algunos 2680, pero gente que, bueno, más o menos, no voy a decir de mi nivel, bueno, ahorita tengo el elo bajo, así que no puedo decir de mi nivel, pero bueno, más o menos no, que con los que de me he tu nivel. rozado, bueno, más o menos. Entonces, con los que tú juegas realmente una apertura ahí medianamente sospechosa y que si la tienes muy bien revisada, la verdad que te puedes llevar varios puntos, ¿no? Y creo que, Ujú, por lo menos para la gente que nos escucha, que son muchos de 23, 24 y que quieren subir, incluso los de 26, ¿no? Jugar ujú. ciertos repertorios así medios rebuscados ayuda mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a mi elo más alto, jugaba mucho cosas, bueno, es que siempre juego sospechoso, ¿no? Pero creo que nunca he jugado El nada. erizo siempre ha sido tu El arma, erizo mano. que siempre ha sido mi arma de batalla, ¿no? Que le Mm. decía al máster cuando me dice, no, máster, ¿quieres ir conmigo a Bucarest? Yo le digo, máster, pero a ver, ¿qué te puedo apoyar yo? Contar chistes sé algunos, ¿no? De suegra sobre todo sé bastantes, ¿no?
El sistema erizo también me lo sé, pero bueno, y de Dragon Ball y cosas así. Pero era eso, ¿no? Y entonces siempre, claro, ese tema de repertorios que no son secos, no son muy bien vistos, creo que es un muy buen consejo, de hecho, ¿no? Para todos los oyentes, en realidad, que quieren aspirar a mejorar en su ajedrez, que pueden darle la oportunidad de revisar ciertos repertorios sospechosos. Y, por ejemplo, el otro día hay un muchacho que se llama Daniel Fernández de Inglaterra, un gran maestro. Él en una partida jugando en Estados Unidos, en San Francisco, jugó así, una siciliana E4, peón a C5, caballo F3, caballo C6, D4, peón por peón, caballo por peón, y jugó H5 de negra, ¿no? H5 se la ahí. vi a alguien. H5. Y ganó, muy fácil, la verdad. ¿Cuál es la idea? Todavía no me le he puesto a pensar, pero algún día la revisaré. Y esto de Pero su jugar rival se H5 quedó y así como que, G5, bueno, de hace tiempo que está bastante de moda. Yo en un momento pensé ya mirar todas las posiciones donde se podía hacer y era más o menos razonable, ¿no? Porque Claro. sí, está es que ese con el de módulo tú revisas y todo es medianamente C4, E6, caballo F3, G5, ¿no? Lo hace mucha gente y ahí no es tan Eso mala. también. Sí. Ah, sí, cierto, cierto. O El D4, H5 D5, alfil F4, H5, ¿no? esa es muy Ah, conocida Contra el para London, el ¿no? Que es Blitz. muy contra E3, E5, ¿no? Y El gana 5 gana, inmediatamente. y claro. ganas una Un pieza. pequeño Sí, truquito ahí. ganas una pieza. Bueno, de hecho, no Pero sé es si muy visteis el entretenido otro estudiar así, ¿no? día. ¿Cómo fue? Quesada, en un martes de titulados, empezó empezó ganando todas. Empezó en un momento con 8 de 8. Sí, este fue hace poco, sí. Sí, pero lo más gracioso es que le toca a Carlsen, ¿no? Entonces Carlsen, ya sabéis cómo en las aperturas, Sí, te hace Carlsen a 6 o juega, a 3 o algo le raro primero. jugó, le jugó H4 de 1, creo, o A3 de 1, A3 Ujú, de 1, ujú. D5 y H4. Entonces jugó alfil F5, ya vais a ver la mala suerte, juega alfil F5, hace 3 y hace 6 y Y le se hacen cuelga el la 4. pieza. Le hace G4 y se cuelga la pieza. Claro, que debes estar desquiciado porque tan vacilado y encima te dejan la pieza. Lo más gracioso es que jugó alfil E4, F3 y alfil E7. Y claro, F por le comió en H4, hace rey E2 y le acabó Y ganando. todavía, De eso, todavía claro, tiene. en la jugada 10 ya estaba, o sea, está en la jugada 5 y ahí tiene pieza de menos, pero en la jugada 10 Carlsen ya de repente está perdido porque tiene. Entonces fue gracioso que, claro, el truco este con el peón en H. Y es lo que digo, yo qué sé, a nivel aficionado, esa posición creo que es 0.30, 0.40, ¿no? O sea, ni es tan grave. No recomiendo a nadie jugar así. Siempre digo, puedes jugar líneas secundarias, pero dentro de una corrección. Sí, de un Y rango. se puede jugar Claro. todo. En la Super Élite, la India de Rey es igual más arriesgada porque es que te aprietan muchísimo. La India de Rey, Fuera de la Super. imagínate, en una apertura de antaño, ¿no? De antología, Claro. como hablar de Clásica de la toda la Biblia, vida, ¿no? ¿no? La De India Steve de Rey Eurostain no se puede que. jugar. No, aquí hay Pe- 0.60 ya de entrada, no la puedes jugar. El tipo Claro. se iba a reír, ¿no? Claro, pero No, ¿verdad? fuera de O Carpo Kasparov, 2.700, ¿no? Esos matches, ¿no? Por Sí, no, ejemplo. claro, sí, sí. incluso, bueno, Rapor la jugó ahora en, Sí. en Praga, ¿no? Sufrió un poco, yo creo, en la apertura, pero claro, terminó ganando la Bukech, no por la India de Rey, ¿no? Sino por. No, sí quedó Claro, más estrellado que un huevo frito, ¿no? El Sufres un tipo poco, quedó, claro, pero... en la élite sufres un poco, pero claro, pero eso es otra cosa. Pero este es Y hay consejo para miles no de élite, líneas. obviamente. Ujú. Claro, y hay miles de líneas. Y dentro de contra la española, pues en la élite al final juegan 4 líneas. Juegan el Berlín, Arcángel, el que se sí, la despide un poco abierta y en marcha, juega, claro. juega, juega la abierta y Marshall, eso es. Pero yo qué sé, las líneas con D6, las líneas con caballos 7, con caballos G6. Hay 1000 líneas que se pueden jugar Se pueden jugar, claro. perfectamente O la India y antigua no de pasa Pepe, ¿no? nada. El Filidor, ¿no? El Filidor que Pepe hizo su curso también, por Sí, ejemplo. claro. Sí. Eh, Fíjate que con Pepe fue distinto. Con Pepe, claro, yo lo conocí era MI y era un MI muy fuerte. También Pepe tiene un espíritu de lucha muy. Pero de apertura, pues jugaba India Rey y Philidor. Y tampoco sabía mucho en general. Y a base de. Yo le dije, joder, pero prepárate, que no es tan difícil. Y incluso le obligué a hacer series para echar 24 de aperturas y a estudiarlas. Y a partir de estudiar, de decir, ostras, pues aparte de la Philidor, de ser preparable, que todo el mundo sepa que voy a jugar la Philidor, voy a jugar también la abierta. Él estaba con la broma también de que le copiaba totalmente el repertorio al niño Antón, porque decía, bueno, el niño Antón no ha estudiado, ¿verdad? Bueno, pues yo se lo copio y ya está.
Y se hizo GM, o sea, su gran salto fue que de repente, o él me decía, oye, juego contra este, y le mandaba el archivito y empezó a colar preparaciones. Bueno, de hecho, por ejemplo, le ganó a Vallejo con negras, que fue una preparación que tenía yo el gambito de damas, pero hasta el final. Porque empezó a decir, ostras, que puedo prepararme y puedo jugar la Sí, apertura sí, sí. más A serio. partir de ahí, sí, he visto que sabe de muchas líneas, juega líneas distintas. Es otro Claro, y Pepe, subió ¿no? 100 Es otro puntos. Sí, Pepe. Pepe. Sí, claro, subió 100 puntos y se convirtió en un jugador mucho más completo también, ¿no? Pero es lo que digo, porque, y además el que no ha estudiado nunca en su vida y ha llegado a un nivel de 2.500 sin estudiar en su vida, tiene más posibilidades de mejorar si Es porque estudia, tiene claro. buen mediojuego y tenacidad y, claro, tiene Eso es, otras cualidades. el que ha llegado a 2.500 con aperturas y táctica, que es algo que funciona mucho, ¿no? Te aprieto mucho de apertura y tácticamente soy muy fuerte. El adquirir esos conocimientos, ese toque de los finales, eso te cuesta mucho Es más, más difícil, realmente. claro. Claro, ponte a estudiar, o sea, comprender a Capablanca es más difícil que comprender a Stockfish. Esa es la cosa, ¿no? Para tener el toque de Capablanca, lo siento, pero en una semana no lo haces. Es más Pero, fácil tener un chessable y estudiártelo un poco y, claro. pero claro, eso una apertura hoy en día con negras, en una semana, si te pones serio, Ujú. la tienes. La tienes y además preparado a un nivel bastante Bastante serio, porque razonable, claro. Eso sí es verdad. los cursos de Chessable están a un nivel muy alto y si no te pones con la máquina y puedes salir vivo bastante bien. Pero obviamente es lo que digo, la técnica, la intuición, el toque, el comprender las posiciones, lo siento a Cuesta más, cualquiera claro. que esté escuchando, pero son años, simplemente son años y es lo bonito del ajedrez, ¿no? Que la apertura es importante, pero Siempre bueno, hay que jugarlo, claro. sí, entonces No, eso sí es me, me, verdad. me gustó un poco que ahora en el torneo este que hicieron de ajedrez 960, ¿no? El de freestyle, al final los que llegaron a la final eran Carlsen y Caruana. Y Caruana. Y yo puse un tuit de decir, ostras, el número 1 y 2 del mundo. Igual en la apertura tampoco es tan importante al fondo, ¿no? Al final los que llegan son los que saben jugar a esto, ¿no? Son los que saben jugar, es verdad, es verdad. La gente siempre dice, no, que Suele solo por sus pasar, sí. aperturitas, ¿no? Pero nada que ver, tienen una comprensión muy sublime, ¿no? Sobre Claro, todo en no, las que posiciones nadie llegue a ese sencillas. nivel solo por apertura o lo que sea, ¿no? Sí, eso Ya es es una mucho más tontería, completo. ¿no? A ver, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Ya para ir como quien dice, no robándote tanto el tiempo, Divis, yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el 2016 en Bakú, que me tocaba jugar con Magnus, ¿no? Bueno, el Máster ha jugado con Magnus, por cierto, puedo decir que lo acompañé cuando le ganó en el match a Magnus, ¿no? Que fue de rápidas, pero bueno, le ganaste el match aún así. Le Que eso gané un fue match. Porque en Praga, ¿no? en clásica estamos 5-5, como decía Tal contra él. Me Mira. ha ganado 5 y 5 tablas. Me había Eso alegrado está muy mucho bueno. porque digo, ostras, cuando lo has dicho, Eso digo, está ostras, muy no. bueno. No, yo también Así decía Tal me la contra colaste Cornoy, con ¿no? el Que último. es famoso, un score de eso, no sé si estaba 13-1 o algo así. Decía, Estuvo muy buena, no me la sabía. Pero bueno, el caso es que, bueno, yo estaba estudiando el libro de Magnus, ¿no? Un libro que es de la editorial de Chessy, creo, que estaba muy simpático. Y dije, bueno, ¿qué juego contra Magnus? No tengo ni idea. A ver, me puse a pensar, a analizar, a debatir y dije, la apertura sabe más que yo. En los finales, por gusto. Bueno, medio juego, más o menos ahí puedo hacer resistencia, ¿no? Entonces me enfoqué tanto en el medio juego, que es verdad que en el medio juego logré una posición. Ya después me salió el marrano que todos llevamos dentro, sobre todo los genes de menos de 27, y terminé perdiendo, ¿no? Pero realmente en el medio juego fue donde me sentí así que dije, no, acá puedo luchar de tú a tú con quien sea, ¿no? Y es verdad, siempre en el medio juego me siento como que muy confiado si es que salgo en igualdad de condiciones, pero casi siempre salgo con un ojo ponchado, un diente roto, ¿no? Un brazo enyesado y eso ya es un inconveniente, ¿no? Pero si salgo en igualdad, si no me siento realmente menos en realidad, ¿no? Pero a ese punto que voy, ¿no? De que uno reconocer sus deficiencias, pero claro, en la élite, por ejemplo, es como que, ¿dónde están los puntos flacos de estos tipos, no? Quizás, por ejemplo, el caso del Máster, piensa demasiado, ¿no? Que siempre se lo digo, ¿por qué sí. piensas tanto, Máster? Juega un poco más ligero, ¿no? Justo el día que le aconsejo eso, termina perdiendo con Firuche. Me dice, no, que va, Máster, yo tengo que pensar. Sí, ándame. Bueno, pero que, por cierto, estaba con No, pero creo ventaja, que ¿no? mejoré un poco en el Sinfield En Cup el y time el Campeonato de management, Estados ¿no? Unidos. Sí, Ese era el correcto. propósito, jugar más rápido. En general era lo principal, no tanto
estás mejor preparado, la apertura un poco, más o menos siempre, más o menos salgo mal que bien, nunca pierdo la apertura, digamos, o rara vez salgo muy mal, ¿no? Pero lo que Bueno, quería era eso, jugar un poco más rápido. Vaya, para mis estándares lo logré en poquita medida, tengo que seguir en esa dirección. sí, yo Sí, hay recuerdo que haber seguir pensado mejorando. eso. Sí, bueno, es que tú eres un jugador muy completo, ¿no? O sea, además, yo creo que tienes un estilo muy bien adaptado para la élite, con unas negras muy sólidas y unas blancas Sí, para morder a cualquiera. exacto, sí. Y te adaptas además, o sea, puedes jugar líneas complicadas y calcular muy bien, sobre todo eso, ¿no? De blancas a morder y con negras eres capaz de Lo mantenerte cual es un cerca. problema para los abiertos, para los open. Eso es, claro, por eso digo que tienes un juego muy Es otra historia. adaptado. Sí, Sí. así que lo que tienes que hacer es muy fácil, mantenerte en el top 10 toda la vida y ya está. Sí. Ese es mi consejo. Hablando de eso, ¿no? A mí me dio una risa porque ahora que mencionas eso del adaptado, ¿no? Que con las blancas el máster es muy, muy killer, ¿no? Y con las negras Ujú. aguanta bien. Recuerdo que una vez estábamos teniendo un debate creo que era con Morovic, Iván Morovic de Chile, y con el Lázaro también. Y cuando yo estaba en ascenso, me dice, Máster, me dice Morovic, no, yo creo que tú tienes problemas con blancas. Sí, pues viene el Lázaro por atrás, me dice, no, yo creo que tú tienes con negras. Y dije, coño, pero espérate, lo tengo con los dos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tienes ¿No problemas. juego? ¿Me retiro? Yo que Le tengo arreglas problemas los le tengo. arreglas el problema de las blancas y las negras, creo que estás entero, ¿no? No, no, estuvo muy simpático eso, pero bueno, ya, uno lo toma siempre muy, muy deportivamente y pues nada, la verdad, Divis, ha sido creo que una entretenida charla, Sí, la verdad conversación y que te agradecemos tu lo he tiempo. disfrutado mucho, se nos ha ido Nada, volando esto. Espero que a la gente le sí, haya la Sí, gustado, verdad sí, es estoy sí, seguro que, que sí, ¿no? pues Y nada, me espero lo he bueno, pasado muy que bien y, oye, invitarme cuando queráis. Cuando ya sí, pase sí, todo el sí, mundo y no sepáis qué, me volvéis a invitar vas a estar a y menudo charlamos por de acá. cualquier cosa. claro que sí, Divis, claro que sí. Pues nada, esto ha sido todo por el día de Nada, hoy. Dios los bendiga a todos y gracias, Divis, te pasaste. Muchas gracias. nada. Gracias, Muchas Hablamos Marco. con todos. gracias. Hasta Un luego. abrazo a todos.